La aventura de la vida. Un programa de Radiotelevisión Española con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Tal vez lo más hermoso, queridos amigos, de esa ciencia tan conocida, al menos en su título, que es la ecología, radica en el hecho de que no sólo la ecología y sus reglas serán la gran carta magna del futuro de la humanidad, puesto que en ella están perfectamente contenidos y definidos los comportamientos que el hombre debe tener en la Tierra para no lesionar al ecosistema del que forma parte, a la biosfera, y por consiguiente no poner en peligro su propia existencia, sino que también en una rama de la ecología, que es la paleoecología, es decir, las relaciones que existían entre unos seres y otros, y entre toda esta comunidad de seres y la Tierra o el lugar donde habitaban, los elementos atmosféricos, toda esa unidad a la que llamamos la biosfera. Tal vez digo, lo más hermoso de esta ciencia es que analizándola con un cierto rigor, pero también con una buena dosis de imaginación y con una buena dosis de curiosidad, se pueden explicar prácticamente casi todos los hechos y las circunstancias derivadas del comportamiento humano. Porque en la base del comportamiento de toda criatura viviente existe o ha existido previamente un imperativo ecológico: comer y no ser comido, comer de esta o de otra manera, vivir a caballo de lo que los ecólogos llaman un nicho ecológico determinado, que no quiere decir que se esté en un sitio determinado de un paisaje dado, sino que se comen determinados alimentos que se obtienen mediante determinadas técnicas que se ejecutan a determinadas horas y bajo determinadas circunstancias ambientales. Esto es un nicho ecológico. La paleoecología, que se maneja menos en cuanto a popularidad que la ecología, ya que ésta puede incidir más directamente sobre los resultados de lo que el hombre haga a través de la industria, de la agricultura, de las técnicas forestales en el medio ambiente actual. La paleoecología, sin embargo, puede ser una ciencia determinante de una extraordinaria cantidad de definiciones que el hombre irá dando respecto a algunos de los capítulos más oscuros de su conducta antigua o de su comportamiento actual. Y hago esta pequeña introducción, queridos amigos de la aventura de la vida, porque nosotros estábamos analizando la semana pasada, a caballo precisamente de las impresiones que habíamos recibido en nuestra tienda de campaña africana, mientras un presunto mániter devorador de hombres estaba fuera de la tienda, cuando se acercaba el leopardo en la noche de Kenia. ¿Recuerdan nuestros seguidores los rugidos mecánicos como de máquina biológica que emite el leopardo macho en celo? Este leopardo, amigos míos, que se iba acercando a mi tienda de campaña y que si seguía rugiendo cuando estuviera a pocos metros me iba a indicar que el león ya se había ido, es el que nos llevó a hacer algunas consideraciones paleoecológicas. Es el que nos llevó primero, después de ver en una de mis primeras expediciones africanas
al leopardo del Serengeti tendido en la rama de la acacia, agradecer al depredador específico de los primates y de los homínidos la labor de selección natural que había llevado a cabo al obligar a aglutinarse a los primitivos antepasados del hombre y seguramente al determinar como elemento tallador, modelador de mutaciones aparecidas en aquellos grupos algunos datos importantísimos como la bipedestación, que luego dio lugar a la utilización de las manos para tomar con ellas cosas y hacer instrumentos. Pero no parábamos aquí, estableciendo una relación profunda, ecológica, entre el leopardo y el hombre. Una relación que seguramente el visitante del parque zoológico que se acerca a una jaula y ve al gran gato manchado, evidentemente portador de la más singular belleza que se encuentre en animal alguno, al gran gato de los ojos de esmeralda que le contempla indolente. Unas consideraciones que seguramente tampoco se la pasan por la cabeza a la señora que mima ese abrigo de piel de leopardo que tanto dinero le ha costado a su marido o a su novio y que guarda incluso en verano en una cámara frigorífica para que no se la estropee. Todas esas consideraciones que al hombre que utiliza al leopardo, el hombre moderno, podríamos decir que es la criatura más utilitaria que existe, más adaptable. Utilizamos al leopardo para pasarlo bien en la visita al zoo, utilizamos al leopardo para cubrirnos con un abrigo que está hecho con sus despojos, y utilizamos al leopardo los naturalistas para ganarnos la vida hablando de leopardo o haciendo una buena película de leopardos. Pero es posible que entre el leopardo y el hombre pueda haber más relaciones. La semana pasada recordarán nuestros asiduos que incluso llegábamos a afirmar que el leopardo no solamente fue un selector de los homínidos, eliminando a aquellos peor dotados, enfermos, tarados, lisiados, contribuyendo a la aglutinación del grupo, a la defensa mutua, a la coordinación, determinando también estadios sucesivos con otros depredadores específicos de nuestra conformación anatómica, sino que el leopardo pudo darnos de comer en una buena medida durante milenios y milenios, quizá millones de años. Habíamos analizado, recordáis, muchachos, el comportamiento de un leopardo que muy cerca de mí mató una gacela de Thompson en Kenia. Se la subió a una acacia y en la acacia, después de descansar y de beber, comenzó a comer la gacela. Devoró primero todas las partes musculares blandas y apetecibles, las nalgas, los cuartos traseros, lo que llamamos los jamones en los suidos. Fue comiendo luego las partes blandas de la cavidad intestinal y torácica, dejando, eso sí, el intestino. Finalmente, únicamente quedó la jaula torácica, que es como llamamos los naturalistas a todo el tórax cuando ha sido descarnado, las costillas, el esternón, la columna vertebral de la jaula torácica y parte de los miembros anteriores, colgados allí en la horquilla, mientras él sesteaba a una distancia determinada para evitar que un animal que le pudiera robar en las ramas del árbol, como por ejemplo un buitre, aquella gacela no se posara. Cosa que decíamos la semana pasada que es muy difícil de realizar por un buitre. Los depredadores más fuertes que él, como los leones, las hienas en grupo, los licaones o perros cazadores, eran incapaces de robar al leopardo de su despensa la proteína sagrada para sobrevivir, los restos de la gacela, porque eran incapaces de subirse a los árboles. Decía yo a nuestros amigos que era muy importante que recordáramos estos comportamientos del leopardo. Primero, que el leopardo es una criatura de las que están más capacitadas en la naturaleza para cazar con facilidad. Se dice que los depredadores normalmente de cada 50 o 60 intentos de caza solamente tienen éxito en uno. En el leopardo podríamos rebajar esta cifra a unos 25 o 30 intentos de caza que dan como resultado una captura, un éxito. Máquina de cazar, por consiguiente, perfectamente adaptada al medio en el que vive. Esta máquina de cazar, que teóricamente en cada jornada en que siente hambre puede capturar una presa de tamaño medio, desde los 150 a los 35 kilos, sube siempre su presa a lo alto de un árbol para vivir
durante el resto del tiempo a expensas de esa carroña sin volver a cazar hasta que no termina con su tesoro. Por consiguiente, el leopardo es un extraordinario proveedor de proteínas para un animal que tuviera la capacidad de vivir a su costa. Y digo esto porque hay, evidentemente, otros depredadores africanos, como por ejemplo los guepardos. Yo creo que les he hablado aquí alguna vez del guepardo, ese fantástico félido que ha sufrido una evolución ecológica que le ha acercado en cuanto al comportamiento de caza más a un cánido que a un félido clásico, puesto que caza a la carrera, corriendo en campo abierto, en la estepa pelada, detrás de las gacelas. Sabemos hoy día todas las personas, que el guepardo es el animal más veloz de la creación, que alcanza los 115 kilómetros por hora, que obtiene esta velocidad punta prácticamente después de las primeras zancadas, que si bien ahora hay automóviles que van más deprisa que un guepardo, hace 70 años no les había, no hay todavía ninguna máquina inventada por el hombre, salvo aquellas que se disparan por cañones o cohetes, que tenga la capacidad de aceleración que tiene un guepardo, es decir, que en los 20 primeros metros de distancia obtenga ya los 115 kilómetros por hora. Eso prácticamente no hay todavía ninguna máquina que se mueva sobre ruedas que pueda conseguirlo. Pues bien, es verdad que el guepardo es un gran cazador, es verdad que el guepardo come una parte de la presa, si está solo puede comerse 4 o 5 kilos de una gacela, que puede llegar a pesar 100 kilos, es un gran macho de gacela de gran, y el guepardo abandona prácticamente el resto de la presa y se va. Es quizá entonces un mejor proveedor de presas que el leopardo, que guarda su presa en la rama de una acacia y que monta la guardia a distancia para que nadie se la pueda arrebatar. El guepardo abandona la presa, pero claro, el guepardo abandona la presa en el suelo, en la estepa o la sabana, y antes de que el guepardo termine de comer, normalmente, ya hay a su alrededor 100 o 200 buitres, 10 o 12 hienas, chacales e incluso una manada de leones que vienen corriendo desde donde han avistado al guepardo que ha matado. Luego, como proveedor de alimentos para una especie determinada, el guepardo no tiene demasiada importancia, puesto que hay que competir con un gran número de carroñeros para llevarse algo de lo que entre todos dejen de los restos de la gacela que no se ha comido el guepardo. ¿A dónde va nuestro querido amigo Félix? Piensan mis niños y mis jóvenes con estas consideraciones respecto a los restos de las matanzas de los depredadores africanos. Pues voy a hacer un viaje dentro del propio continente africano, y esto es hermoso porque este grupo de relatos que estamos haciendo ahora en la radio llevan el subtítulo de Relatos Africanos, para incidir sobre uno de los temas más apasionantes de la paleoecología humana. En la primera mitad del siglo en el que nos encontramos, y que tan movida segunda mitad nos está deparando a los seres humanos, incluidos los españoles, en aquella primera mitad, los paleoantropólogos, es decir, esos señores serios, científicos de categoría, meticulosos, que estudian el pasado de la humanidad, eran tremendamente conservadores, hasta tal punto de que se calculaba un máximo de antigüedad, no ya de la especie humana, que es relativamente moderna, sino de todo el grupo zoológico humano, de la familia homínida, que dicen los antropólogos, de menos de 500.000 de años. Nos hacían viejos 500.000 de años y ya con muchas precauciones. Por aquella época, un hombre pequeño de talla, un hombre de una tremenda inquietud científica, de una insaciable curiosidad, un hombre tenaz, llamado Raymond Dart, que ha sido quizá el que aportó la teoría más revolucionaria en las ciencias naturales, comenzó a trabajar con unos fósiles sudafricanos, y por eso les decía que no nos íbamos a salir del continente africano. Este Raymond Dart era profesor de anatomía en la República, en la actual República Sudafricana.
comenzó a trabajar con unos fósiles encontrados por algunos alumnos suyos, incluso por unos trabajadores de unas canteras, que a primera vista tenían todo el aspecto de ser un cráneo fósil de un mono. Pero el anatomista Dare, que era sobre todo un experto en anatomía comparada, empezó a fijarse en que los dientes de aquellos monos raros, tanto en la línea de los monos, de los simios, que él les dio el nombre de australopithecus, el propio Dare. Piteco significa mono, y austral del sur, los monos del sur. Pero él estaba convencido de que aquellas criaturas no eran monos de verdad, porque los dientes de aquellas criaturas, una de las cuales, de las primeras que se encontró, fue el famoso niño de Town, un esqueleto de un infante, tenía unos dientecillos que se parecían más a los dientes de un hombre, en aquel caso de un niño de nuestra época, de un hijo suyo o mío, que a los de un chimpancé o a los de un mono cualquiera emparentado con el hombre. Aquellos famosos dientes que Dare encontró en el niño de Town, otros detalles del cráneo y múltiples datos anatómicos que se cosecharon después por parte de Dare, por parte de Brum, por parte de sus colaboradores, y que ahora no voy a manejar, llevaron a este tenaz anatomista sudafricano a organizar un auténtico escándalo en un congreso de paleoantropología cuando emitió su teoría de que un animal que vivió en África del Sur, que parecía un mono, realmente para él era el eslabón perdido que se buscaba desde hacía decenios entre los primates no humanos y el hombre, y que ese era su australopiteco. Pero es más, él dejó alucinados a sus compañeros de ciencia, que por cierto lo pusieron en la picota, aunque luego se han reconocido los datos aportados por Dare, cuando dijo que aquellas criaturas que desde luego parecían más antiguas por los estratos en las que se encontró, de 500.000 de años, que podían estar en el 1.000.000 de años de antigüedad, no solamente eran unos seres tan parecidos a los monos que tenían una capacidad craneal de 600 centímetros cúbicos, poco más que un chimpancé, que tenían unos rasgos tan simiescos que él mismo lo llamó australopiteco, sino que manejaban instrumentos, que fueron los primeros utilizadores de instrumentos. Y es más, que aquellos australopitecos no solamente fueron los primeros utilizadores de instrumentos en toda la larga cadena de generaciones que va desde aquí, según su criterio entonces, a más de 500.000 de años y según sabemos ahora a 4 millones de años de antigüedad, sino que fueron los primeros primates carnívoros que se alimentaban con carne. ¿Cómo se explicó Dare y en qué basaba sus teorías que escandalizaron a toda una serie de conservadores paleontólogos, muchos de ellos influidos incluso todavía por los relatos bíblicos de aquel famoso obispo, arzobispo, cardenal, no sé qué título eclesiástico tenía, que llegó a decir, incluso a fijar el día, la fecha del año en el que el sumo hacedor creó todo esto, y daban a la vida una antigüedad de 4.000 años. Incluso había, como digo, científicos influidos por estas cifras tan próximas, tan cercanas, en las que sabemos hoy día que había ya escritura por parte de los egipcios, por ejemplo. 1.000.000 de años, más de 500.000, según la hipótesis de Dare, y sus monos hombres manejando los primeros instrumentos y alimentándose de carne. ¿En qué se basaba este pequeño anatomista sudafricano para asombrar a toda una asamblea de prohombres con estas aseveraciones? Pues en años y años de trabajo, mediante los cuales Raymond Dare había ido clasificando cuidadosamente, separando en estanterías, ayudado por sus estudiantes de anatomía comparada, todos los restos fósiles de huesos que había encontrado en las mismas cavernas y en las mismas grietas del terreno, donde se habían hallado aquellos cráneos, aquellos fémures y aquellos restos fósiles de sus pequeños australopitecos, monos hombres australes, sudafricanos. Y había llegado a la conclusión, queridos amigos míos, que muchos de aquellos huesos, la mayor parte de los cuales correspondían a dos especies determinadas, o dos grupos de animales, a gacelas y a papiones, es decir, a monos terrestres y a gacelas. Muchos de aquellos huesos mostraban las huellas de los dientes con que los australopitecos les habían roído
es decir, aquellos pequeños australopitecos cuyos restos se encontraban en las mismas cavernas donde estaban los huesos fosilizados, habían marcado sus dientes y correspondían perfectamente el perfil de estos dientes, reconstruyendo el inquieto Raymond Dart, como hacen hoy día los policías para reconstruir un crimen, fijando los fósiles dientes sobre aquellos cráneos, sobre aquellos huesos, fémures, costillas de gacelas, se veía que correspondían perfectamente. Pero es más, encontró otro dato alucinante el anatomista sudafricano. Encontró que los huesos que más predominaban en una estadística de huesos que se hizo cuidadosamente, separando por estanterías los huesos de cráneo, los huesos de miembro posterior, los huesos de miembro anterior, los huesos más numerosos y más abundantes eran los que correspondían a la parte anterior de las gacelas, es decir, a lo que llamábamos la jaula torácica hace unos momentos. Había muchos costillares y había sobre todo muchos húmeros. El húmero suyo y el mío, y tu húmero, mi querido amigo niño que me escuchas, es ese hueso que tienes aquí en el brazo, debajo del bíceps, esa bola que tienes ya tan fuerte porque eres deportista. Había muchos húmeros de gacela, porque todos los animales, en la pata delantera, en la extremidad anterior, igual que el propio hombre, tienen un húmero. Y esos húmeros tenían una característica peculiar y común. Todos los húmeros que Raymond Dart había ido seleccionando cuidadosamente y amontonando en una caja y separando unos de otros en función de la longitud y del lugar donde hubieran sido rotos, bien por las mandíbulas del carnicero que se había comido a la gacela, o bien de una manera inteligente por el utilitario de aquellos húmeros. ¿Por dónde estaban rotos? Aproximadamente por la mitad, por el centro, y de tal manera que ese centro era punzante y cortante como un cuchillo. Y la parte en la que el utilitario de aquellos huesos, de aquellas dagas óseas, ponía la mano, era justamente lo que se llama la cabeza del húmero, la parte de la articulación que todos conocemos y que recordamos sobre todo cuando nos hemos comido un cuarto de cordero asado y hemos podido desmembrar ese huesecito y hemos visto lo perfectamente delimitadas que están las crestas, las circunvalaciones de esa articulación. Trabajando, Dart y sus colaboradores encontraron algo absolutamente asombroso, y era que muchos de los cráneos de los papiones que allí estaban apilados en las cavernas, donde hacía más de 500.000 de años, pensaban entonces estos buenos señores, habían vivido los monos hombres sudafricanos, muchas de aquellas bóvedas craneales estaban rotas, perforadas. Cualquier policía de estos de nuestro movido cuerpo de policía actualmente, que tienen que reconstruir para su desgracia tantos y tantos crímenes y tantas cosas, hubiera podido colocar, como hizo el anatomista, el hueso húmero utilizado como arma asesina, es decir, como puñal, en el agujero que había en la bóveda craneal del papión, del mono terrestre. Y asombrosamente, queridos amigos, más de 500.000 de años después se pudo comprobar que aquellos afilados húmeros de gacela coincidían perfectamente con el agujero que, al ser utilizados por el homínido, por el australopiteco, habían causado en el centro de la bóveda craneal del papión. Esto que acabo de contarles, o de esbozarles si quieren, de una manera pues evidentemente no tan rigurosa como estoy seguro de que lo haría Dart en aquel famoso congreso científico en el que escandalizó a la opinión, puesto que devastó prácticamente todas las teorías que existían hasta la fecha. Esto es algo que ha revolucionado totalmente el concepto de la paleoecología humana y de la paleoantropología. Por una razón que les voy a decir ahora, y que va a resultar muy importante en la reconstrucción de la escena en la que interviene nuestro leopardo. El leopardo que, acercándose a mi tienda de campaña, está trayendo el ánimo a mi deprimido corazón. ¿Qué importancia puede tener el hecho de que australopitecos utilizaran huesos para golpear con ellos las cabezas de los papiones que seguramente les servían de alimento? ¿Qué importancia puede tener el que hubiera
tal cantidad predominante a un nivel de un 70 o un 80% entre todos los restos que había en las cavernas donde vivían los australopitecos, jaulas torácicas de gacelas y húmeros y miembros anteriores de gacelas que los australopitecos no solamente se comían, sino que se las habían comido tanto que llegaron a intuir que aquel húmero cortante con el que seguramente se habían hecho alguna herida en la propia mano al roer aquel hueso, o con el que seguramente en un enfrentamiento entre dos machos uno de ellos había pinchado al otro y había comprobado que aquello era tremendamente contundente y tremendamente matador, dio lugar ni más ni menos a que se inventara toda una cultura que ahora aparece en todos los libros de antropología, que se llama la cultura osteo-odonto-querática, es decir, de los instrumentos y de las armas que los hombres primitivos hicieron desde aquellas épocas con huesos, con dientes o con elementos duros epidérmicos de los animales que les servían de alimento. Estos ojos que se ha de comer la tierra, como se dice así en la charla amigable de los casinos de los pueblos, estos ojos, amigos míos, que se ha de comer la tierra, han visto todavía a hombres actuales que viven en la actualidad utilizando elementos de la cultura osteo-odonto-querática y utilizándoles con unos niveles de especialización que me dejaron verdaderamente entusiasmado y que me hicieron comprender aquellas pruebas que el pobre Dar aportó en el gran congreso científico y que le valieron durante unos pocos años, afortunadamente, la crucifixión y que lo tildaran de imaginativo, de poco ortodoxo e incluso de embustero. En la alta cuenca del Orinoco, de la cual hablaremos en otra serie que tenemos ya en mente y que no serán relatos africanos, sino relatos americanos, pero ahora por el paréntesis de nuestra exposición nos conviene recordarlo, en la alta cuenca del Orinoco. Tuve la fortuna de convivir con los indios huaycas o yanomamos durante un par de quincenas. Y tuve la fortuna también de filmar muchas de sus habilidades, de sus comportamientos, diría más un etnólogo o un antropólogo. Y en estas pautas de comportamiento, quienes vieron en la televisión aquellos programas, pues hace ya 5 o 6 años, 4 o 5 años, quizá por ello estén borradas las imágenes en su memoria, observarían que, por ejemplo, los indios yanomamos, para hacer sus arcos que hacen con el corazón de una madera enormemente elástica y dura, que es la de la palmera pijihuao, y que tienen que reducir por consiguiente enormemente de un árbol que puede tener el grosor del brazo de un hombre o de la pierna de un hombre hasta lo que es un arco que no tiene pues más de 5, 6, 7 centímetros en la parte central de anchura, van reduciendo con una especie de escofina natural, quitando virutas, la madera hasta darle ese aspecto fusiforme y que permite que los arcos tengan esa fuerza impulsora basada en la elasticidad. Para esto utilizan siempre la mandíbula inferior del pécari. El pécari cazado por el Yanomamo es desprovisto inmediatamente de su mandíbula inferior y los 2 caninos inferiores del pécari, cortantes, con un esmalte irreductible, cortantes tanto como pueda cortar un elemento de acero actual de los que podemos comprar en una tienda, esos 2 colmillos del pécari, el pécari es un suído, es un jabalí americano, están separados al nacer, evidentemente, en las 2 ramas de la mandíbula inferior, de tal manera que tienen la separación justa para que el indio Yanomamo, metiendo el palo del ástil de la lanza en el centro de esos 2 cortantes colmillos, pueda ir desbastando perfectamente la lanza, ese ástil, para fabricar el arco. Y el Yanomamo prácticamente no utiliza la quijada del báquiro, como se llama en Sudamérica, más que para desbastar la madera de la palmera pijihuao y para fabricar el ástil del arco que le permitirá después cazar mediante las flechas. He visto también cómo para hacer incisiones delicadísimas utilizan perfectamente inserto en un mango de madera, con una resina durísima que luego rodean con unas fibras vegetales, los incisivos de unos roedores sudamericanos enormemente cortantes, también como los incisivos de cualquier roedor holártico español, con objeto de desbastar con aquella pequeña escofina la madera.
Es decir, la utilización de elementos de hueso, de elementos dentarios, de elementos dérmicos, duros, es antiquísima en la humanidad. Y fue descubierta en su más remota manifestación por parte de este anatomista sudafricano que hizo una de las más importantes aportaciones a las ciencias del hombre y que se llama Raymond Dart. Raymond Dart, amigos míos, nos ha utillado lo suficientemente bien con sus descubrimientos como para que nosotros tratemos de reconstruir una secuencia en la vida de los homínidos primitivos que él empezó llamando entonces australopitecos africanos. Me preguntarán mis amigos, pero querido Félix, querido doctor, nos estás embarcando en una serie de viajes en los que con enorme facilidad y frecuencia te pasas de la zoología, que entendemos que es tu misión, o de la ecología, que entendemos que divulgas desde hace muchos años y que ha constituido siempre, digamos que el fuerte, si hay algún fuerte, en mi cultura, para llevarnos al terreno de la paleoantropología. Yo le contestaría, querido amigo, lo que verdaderamente me importa, lo que nos importa a todos los que formamos este equipo que en Radio Nacional hace la aventura de la vida y ahora mismo los relatos africanos, es aprender enseñando. Si yo, en lo que esta semana ha significado de un poco más de descanso por ser una semana semifestiva, pues he podido hojear media docena de revistas, una docena de libros, para hilvanar de alguna manera, para coser los recuerdos basados en experiencias mías vividas. Si esta tela que hemos de alguna manera enjaretado, hilvanado durante estas lecturas y durante estos recuerdos, no sirven para presentar pues un bordado, para presentar una representación que nos ayude a saber algo más sobre nosotros mismos, a saber algo más sobre los animales que están y que han estado relacionados sobre nosotros mismos, y sobre todo a llegar a fijar lo que para mí siempre ha constituido el leitmotiv no solamente de mis modestas enseñanzas, sino de mi vida, que el hombre está tan atado a la tierra, que el hombre es una especie tan terrestre, tan terrícola, que el pasado, que el presente y que el futuro de la humanidad estará tan cerca no solamente del leopardo y del gato y del perro y de la ameba y de la bacteria y del virus, que es absolutamente imposible sentirse hombre, amar el planeta en el que vivimos, amarse a sí mismo, saber amar a sus hijos o a su mujer, si no se ha buceado profundamente en la historia del propio hombre unido a la historia de la Tierra. Queremos que la más formidable lección de humildad y la más formidable lección de integración en el planeta en el que vivimos y en el cosmos entero se derivará y se está derivando del estudio de la paleoecología, de la paleoetología, es decir, de la conducta antigua, y en pocas palabras, de la evolución de la especie humana dentro de la biosfera terrestre. La próxima semana, de nuevo, en su receptor, La aventura de la vida. Un programa de Radiotelevisión Española con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Montaje musical, Eugenio Borrego. Realización, Herminio Verdú.